Diría que aceptar sentarse en el trono de los servicios de inteligencia, los servicios secretos de España, es algo así como sentarse en una silla eléctrica, porque varios de los que allí se han sentado han acabado algo chamuscados. El primer director del CSIC, como se llamaba antes el CNI, fue don Emilio Alonso Manglano, que fue nombrado en la etapa final del gobierno de don Leopoldo Calvo Sotelo, y su prioridad en aquel momento fue sobre todo perseguir las tramas golpistas, dado que no en balde en el antepasado del CSIC, el CECET, había habido algún miembro, como el general San Martín, que acabó implicado en el 23F. A señor Manglano se le atribuye haber desarticulado varios intentos golpistas de los primeros años 80. De hecho, se ganó la confianza de don Narcís Serra, el primer ministro de Defensa de la etapa de don Felipe González, que lo ascendió a general, y estuvo 15 años al frente del CSIC. Sin embargo, su final fue bastante accidentado, porque un empleado al que despidió en 1991 parece ser que se había llevado papeles que demostraban que el CSIC había estado espiando a todo Quisqui, y no solo a golpistas y a terroristas, sino también a figuras de la alta clase política, económica y periodística. O peor, el coronel Perote se va del CSIC y se lleva inadvertidamente 1.245 microfichas. Las echan de menos. Si el teniente general Manglano advirtió al gobierno, como era su obligación hace 3 años y medio, ¿qué ha hecho el presidente del gobierno? ¿Qué ha permitido? No ha cambiado nada, por lo visto. Han seguido como si no hubiese ocurrido nada. Esto sí que es grave. El espionaje lo había realizado el equipo del coronel Perote. El coronel Perote había mantenido contactos con don Mario Conde, que a su vez mantenía contactos con el periódico El Mundo. En El Mundo trabajaban los periodistas don Antonio Rubio y don Manuel Cerdán, los destinatarios de las filtraciones del comisario Villarejo, que es quien les confirmó aquella información. Tanto Mario Conde como el coronel Perote compartían abogado. El señor Santaella, el supuesto interlocutor del presunto chantaje del banquero contra el Estado para que frenaran las investigaciones judiciales contra él. A mí me tocó en aquel momento, y debe ser que es que esto de estar en el Consejo del Poder Judicial o haber estado no debe ser un síntoma de presunción de servicios dignos al Estado, porque en aquella época, cuando a mí me intervinieron las conversaciones, yo tenía la inmerecida fortuna de estar trabajando en el Consejo. Que acepta con verdadero sentimiento esta dimisión del general Emilio Alonso Manglano, porque los servicios que el general ha prestado en toda su carrera militar y en estos últimos años en el CSIC, que el CSIC me estaba espiando a mí en El Mundo, y como además eran muy malos, les pillamos y publicamos las matrículas de 6 coches que me seguían las 24 horas del día. Había un coche, nosotros estábamos en la calle Pradillo, salíamos del garaje del periódico y yo podía ir a la derecha o a la izquierda, entonces era permanentemente un coche a la derecha, otro a la izquierda. Si iba a la derecha me cogía este, si no el otro. Dimos los nombres de varios de los espías que estuvieron en ese operativo. Yo fui el primer querellante contra Manglano y el CSIC por las famosas excusas. El 95. Que pasados 2 años le condenaron, fue expulsado del ejército Manglano, pero después se ordenó repetir el juicio. Bueno, y a mí un día me llama su abogado diciendo: oye, Melchor, mira, es que el general, pues claro, otra vez, otro juicio, si tú retiraras la querella, no habría juicio, tal. Y dije, mira, y entonces me dijo, entonces, ¿cuánto quieres por retirar la querella? Y yo le dije, mira, le dices al general Manglano de mi parte que se meta el dinero donde le quepa, que no, esto no es un tema de dinero, que no quiero dinero. Yo no tengo ningún interés en que Manglano vaya a la cárcel o no vaya a la cárcel. Yo retiro la querella si Manglano me envía una carta en la que se reconozca, siendo él el jefe del CSIC, yo fui ilegalmente espiado, y en la que me pida disculpas, firme y que conste. Y ahora te voy a enseñar la carta, que no creo que haya nadie en ningún país democrático Al director general de tenga. repito, que el gobierno ni ordenó, ni conoció, ni utilizó estas informaciones sobre escuchas privadas. Repito, que el director del CSIC no conocía que había uno o algunos elementos que las grababan y que las almacenaban, y que estas cintas
precisamente fueron grabadas desoyendo las instrucciones, vulnerando la normativa del centro y fueron almacenadas a espaldas del director y de la normativa. Un personaje se llama el coronel Perote, que ya te digo que es un hombre honrado y un hombre honesto, que todo lo que intentó ser en relación con él es rotundamente falso, es un militar. Es rotundamente falso que ni yo mismo, ni los señores Conde o Perote hayamos chantajeado, coaccionado o presionado a autoridad o institución alguna. Pero lo que más o menos decía, eso tuvo un reportaje muy amplio de don Ernesto de Kaiser, era más o menos que a través de Santaella, Perote y usted poco menos que pretendían hacer un chantaje, que creo que la titular, chantaje puro y duro. Eso es lo lógico, es decir, eso es lo razonable. Fíjate que el chantaje se quería hacer, lo lógico y lo razonable desde el punto de vista de un miserable mercenario que es Kaiser, ¿no? Pues fíjate que Felipe González y el ministro y Belloc propusieron una reunión conmigo y con Santaella. A mí me llama Adolfo Suárez y me dice que el presidente del gobierno que quiere esa reunión conmigo y con Santaella. Yo le digo que no voy, le digo. Santaella fue y se entrevistó con Felipe y con Belloc. O sea que ya me contarás quién puede estar pidiendo qué aquí. La mejor herramienta de un periodista son las fuentes que puede manejar. Y a veces las fuentes informativas, yo nunca diré cuál ha sido la fuente de esta información, y en este caso sí me la llevaría a la tumba y no ocurrirá lo mismo que con el ronco del Watergate, pero esta fuente fue definitiva y era un profesional de los servicios secretos de un tercer escalón, no era ni del primero ni del segundo. Después, en el año 95, escribe una carta al Ministerio del Interior donde habla de sus periodistas infiltrados, Manuel Cerdán y Eduardo y Antonio Rubio. Y lo interesante de todo esto es que estaba documentado y acreditado, que es lo que sirvió de alguna manera para que indudablemente tanto el vicepresidente como el ministro, como el director general del CSI tuvieran que dimitir. En teoría solo tenía que grabar escuchas en árabe o en ruso y se extralimitó, grabó otras, pero era un coronel que ni yo conocía ni había nombrado, pero así todo dimití porque creía que además el mensaje hacia el servicio y hacia las Fuerzas Armadas era de tomar esa... El sustituto del general Manglano fue el general Calderón, que estuvo dirigiendo el CSIC a finales de la etapa del señor González y durante la primera etapa del gobierno Aznar, en la que se producirá el cambio de nombre por CNI. Hay que decir que el señor Calderón también fue acusado de permitir espionajes durante su etapa, aunque los espionajes estuvieron circunscritos a la órbita de ETA y Herri Batasuna. En la segunda etapa del gobierno Aznar, el director del CNI es el diplomático don Jorge Dezcayar. En su etapa se producen las primeras grandes redadas respaldadas por el CNI contra miembros del terrorismo islámico, lo que entonces se llamaba el terrorismo internacional, pero quedará marcado por el 11M. De hecho, a la cúpula del Partido Popular, la cúpula de la etapa de la conspiranoia, como diría alguno, no le cae bien el señor Dezcayar porque el señor Dezcayar nunca respaldó la hipótesis de que los atentados del 11M podían haber sido ETA. Y de hecho, se oponía a la versión en la cual el Partido Popular había dicho inicialmente que era ETA porque se lo había dicho el CNI, una versión que el señor Dezcayar no quiso corroborar. Primer elemento, pues cuando se encuentra la furgoneta. Segundo elemento, cuando se ve que las placas, en nuestra investigación vemos las placas y estudiamos directamente si esa matrícula está o no está, y digo, caramba, pues no lo está. Pues otro elemento. Cuando dentro de la furgoneta se encuentran algunas cosas, a las 8 de la tarde, ese día, empezamos a decir, ojo, un momento, que a lo mejor lo que hemos dicho antes con los datos disponibles, casi totalmente, dice la nota, casi totalmente, pero en fin, con bastante rotundidad pensábamos que era esta. Y eso pues va perdiendo fuerza a partir de las 8 de la tarde. Y esto empezamos va informando al gobierno también de esa percepción de que pierde fuerza. Yo le voy diciendo al gobierno con toda la honradez que de verdad que he utilizado en toda la relación que he tenido entre estos 3 años con el gobierno, las cosas como las veo. Cuando llega el Partido Socialista al poder con el señor Rodríguez Zapatero, cambia al señor Dezcayar por el señor Saiz, que aparece como una persona cercana a la órbita del Partido Socialista. Pero el señor Saiz caerá
porque será acusado de utilizar recursos del CNI para cosas de su interés personal. Y de nuevo, el periodista que lo publica es don Antonio Rubio, que era el intermediario del diario El Mundo con el comisario Villarejo, hasta que se jubila y le reemplaza a don Eduardo Inda. También dimitió un director del CNI, el heredero del CSIC, que fue el señor Saiz, y creo que también tuvo usted algo que ver en el escándalo que precipitó su salida. Sí, bueno, manteníamos en el periódico, ahí recuerdo que parte del trabajo lo hice con el señor Casimiro García Vadillo, que fue fundamental en esa labor. Manteníamos que estaba utilizando, digamos, dinero público para sus actividades y sus acciones privadas. Dijeron que no, lo documentamos y lo acreditamos con un hecho, totalmente válido, como fue una fotografía en la cual se demostraba que él estaba pescando en un determinado barco, creo que era en Senegal, y que además los mortadelos y filemones correspondientes del CNI le quitaron la cabeza a él, la colocaron la de un agente que estaba al lado, pero se olvidaron de quitar a su vez la cabeza del agente que estaba al lado, con lo cual había una fotografía con dos cabezas iguales totalmente manipulada. Bueno, tuvimos la suerte de poder demostrar que el Photoshop funcionaba teóricamente bien, en este caso le salió muy mal. La llegada de Félix Sanz al CNI romperá con 8 años de mando civil en los servicios secretos. Tras la salida del señor Saiz, entra en escena el señor Sanz Roldán, en el segundo mandato más largo desde el del señor Manglano, ya que estuvo durante el final del gobierno Zapatero, durante todo el gobierno de don Mariano Rajoy y durante parte del gobierno de don Pedro Sánchez. Y prácticamente no ha habido salsa en la que no haya sido involucrado su nombre de la última década. No hace mucho oí por televisión una canción, posiblemente que pasa desapercibida, que decía: adelante por los sueños que nos quedan por cumplir. Y si el comisario Villarejo podía jactarse de haber tumbado a dos directores de los servicios secretos, al señor Manglano y al señor Saiz, contra el señor Sanz Roldán disparó toda su artillería, y todas las terminales mediáticas del señor Villarejo han atacado duro contra el señor Sanz Roldán, al que le han acusado de todo. Desde la acusación de haber amenazado a la señora Corina Larsen. Yes, of course they terrified me. I think anybody would be terrified. The fact that the head of the Spanish intelligence services traveled to London to meet me was chilling in itself. Sí, claro que me aterrorizaron. Yo creo que aterrorizarían a cualquiera. El hecho ya de que el jefe de seguridad viniese a visitarme a Londres ya era bastante escalofriante. Hasta la más reciente acusación del señor Villarejo de que supuestamente él era el cerebro detrás de los atentados de Cataluña. Arreglar el entuerto del famoso atentado del imán de Ripoll, etcétera, etcétera, donde al final fue un error grave del señor Sanz Roldán que calculó mal las consecuencias. Pero en este caso las embestidas no pudieron con él y pudo terminar su mandato, 10 años, que es lo máximo que permite la ley que esté alguien al frente de los servicios secretos en España, y le reemplazó la señora doña Paz Esteban. El señor Sanz Roldán pasó a trabajar a Iberdrola, al sector privado. El director del Centro Nacional de Inteligencia, el general Félix Sanz Roldán, ha cesado hoy después de 10 años al frente de los servicios secretos. Es el mandato máximo que permite la ley. Así que el cargo lo asumirá de forma provisional la secretaria general del centro, Paz Esteban. Empezó la etapa de la señora doña Paz Esteban, que había sido la secretaria general durante el mandato anterior. Bueno, el señor Sanz Roldán lo han obligado a irse, pero ha dejado su secretaria personal de directora. Entonces creo que va y viene cada vez que le apetece, ¿no? Y como ya saben, el mandato de la señora doña Paz Esteban ha sido breve. El cambio, una continuación normal. Usted habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y para reforzarse hay que escoger personas preparadas, cualificadas, que eso no supone en ningún momento un desvalor de las anteriores. Por tanto, doña Paz Esteban se une al grupo de la gente que puede decir que ha salido achicharrada de la casa, como se conocía en los servicios secretos españoles. Pasados del 95 al 18 serán 23 años, ¿no? Pasados 23 años estoy orgulloso de eso. No se ha producido otra dimisión de esa dignidad en el seno de cualquier otro de los gobiernos que han sucedido en un caso como este.